Amigos del Descubierto, como siempre es un placer recibirles en este día domingo para conversar hoy con nuestra invitada Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ministra de Comunicación e Información, abogada graduada en la Universidad Central de Venezuela. Alguna vez estudió comunicación social y quiso ser arquitecto. ¿Por qué terminó en el derecho? Bienvenida. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación a este programa tan cálido. El derecho, bueno, la respuesta tiene una conexión directa con el caso de mi padre. Siempre tuve la necesidad de encontrarme con la justicia porque, bueno, la tragedia que acompañó a la familia con el asesinato de mi padre estuvo permanente rodeado de una sensación de injusticia como en efecto ocurrió en esa Cuarta República, ¿no? El asesinato de su padre, que es referencia histórica de la lucha social, política de la izquierda, la manera en que falleció, lamentablemente por tortura, ¿de qué manera la hace vivir sin que el dolor se transforme en un efecto negativo, en su forma de relacionarse con las demás, con la vida, con el presente, con el futuro? ¿Cómo se procesa eso interiormente? Creo que una gran responsabilidad la tuvo mi mamá, mi seno familiar incluso. Mi papá siempre estuvo presente. Yo nunca he tenido una idea ni de un padre ausente, ni fue un hecho rodeado de tristeza para nosotros, sino fue una imagen que nos alientó a la perseverancia en la lucha por un mundo diferente, por un mundo más humano, de seres iguales, donde privara no la explotación de unos contra otros, sino un mundo realmente de iguales, un mundo donde el socialismo pudiera expresarse como modo de producción, pero también como modo de convivencia humana. Creo que, y yo veo mi recuerdo cuando miro hacia atrás, mi hogar nunca fue un hogar plagado de tristeza, sino de acompañamiento heroico de esa figura que fue tan marcada como nuestro padre. En este desarrollo de vida, compartido muy estrechamente con su hermano Jorge Rodríguez, actual alcalde del municipio Libertador, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo se complementan incluso? Porque además sabemos que, si bien no desde un cargo formal, llegó a apoyarlo en la gestión en el municipio Libertador durante mucho tiempo. Sí, en un primer momento, luego del asesinato de mi padre, Jorge pasó a ser casi que un padre sustituto. Y luego esa relación de hermanos, pero también de padre para mí, se convirtió en mi mejor amigo y mi único acompañante. Entonces, bueno, es una relación absolutamente estrecha a niveles de sentirnos muchas veces y a veces de yo sentir cuando él padece y viceversa. Jorge a mí me ha hecho llamadas telefónicas en momentos en que yo he estado en situaciones incluso de peligro porque él presiente, o yo he estado en el otro extremo del mundo, por decirte un ejemplo, estaba en el Cairo y tuve la sensación de que algo le estaba ocurriendo y en efecto tenía un problema de salud, me regresé inmediatamente. Es decir, es una relación absolutamente de hermandad, de amistad y de compenetración, o sea, bueno, ocupa todo lo que puede decirse mi alma y mi espiritualidad. ¿Cómo se comparte la vida desde esas necesidades más interiores, más íntimas, el desarrollo de la familia con todos los vértices posibles de ciudadanía, cuando se está tan comprometido en la función pública? Usted lo decía, bueno, labores hasta diplomáticas, profesora de Derecho Sindical y del Trabajo en la UCB, primera vicecanciller, vicecanciller para Europa, ministra de la Secretaría en los tiempos del presidente Chávez, ministra de Comunicación e Información actualmente, antes incluso fue coordinadora general de la vicepresidencia. ¿Cómo se va amalgamando esta función y dentro de ese recorrido en la memoria, qué ha significado con sus respectivas características conocer a Chávez, conocer a Maduro? Primero que la familia para nosotros es lo más importante, Eduardo, porque el hecho de haber sufrido una pérdida tan terrible como el caso de mi padre nos llevó a nosotros a ser una familia muy unida y muy compenetrada. De alguna forma, la familia para nosotros era nuestro escudo protector frente a un régimen que realmente violaba los derechos humanos, reprimía al ciudadano, reprimía y castigaba hasta con la vida al disidente político. Bueno, la familia para nosotros es lo más importante. Si tú ves a Jorge, Jorge es un padre excelente, Jorge desde que amanece el día está pendiente de sus hijos y eso obviamente nosotros lo hemos sabido combinar de alguna manera porque para nosotros el ejercicio de la política también, si se quiere, es hasta un tema familiar, hasta en eso hemos estado unidos la familia, siempre en una misma posición política, de tal forma que
no vemos forma de sacrificio si estamos en la política, estamos en un cargo o estamos en la familia. Forma parte de toda la dinámica, tanto familiar como incluso forma parte de la dinámica del ejercicio del gobierno. En esta noche le decía al presidente, disculpe, me voy a retirar porque tengo cena con mi sobrino. Yo no tengo hijos, pero mis sobrinos, digamos, ocupan ese espacio tan importante para una mujer. De tal forma que para mí el ejercicio de un cargo, Eduardo, como fue todo esto que tú acabas de relatar, no ha significado sacrificio alguno en la vida, porque bueno, la cotidianidad de la vida ha sido la dedicación justamente a un proyecto con el cual soñamos y que hoy es realidad. Haber conocido al comandante Chávez fue un segundo contacto heroico con la figura de nuestro padre. Identificar ese proyecto por el cual nuestro padre dio la vida, lo identificamos y lo reconocimos en el comandante Chávez. Por eso el acompañamiento, incluso aún con, digamos, la diferencia, ¿no?, que en determinado momento yo haya podido tener como funcionaria, jamás me representó una disidencia política, jamás representó para mí ningún hecho de traición o de deslealtad, todo lo contrario, hasta el último minuto, incluso hoy, para mí, el comandante Chávez pues representa todo lo que nosotros siempre quisimos tener y ser. Y Nicolás Maduro, sobre todo ahora que no está presente el presidente Chávez, ¿cómo saber desde el esfuerzo colectivo que la revolución y el proyecto inicialmente liderado en presencia por el presidente Chávez se mantiene por el mejor rumbo? Fíjate, el presidente Maduro para nosotros forma parte también de esa cotidianidad desde que éramos niños, porque, bueno, lo conocimos desde muy pequeño por su militancia en la organización de mi padre, la Liga Socialista. De tal forma que para nosotros es recuerdo, pero también es presente. Es decir, ese proyecto que en el pasado representó para nosotros todos los deseos de anhelo y de realización, está también presente en el presidente Maduro. Y ahorita que he tenido la oportunidad de ser su funcionaria, ya no desde el punto de vista de tener cercanía humana, sino como funcionaria, pienso que nuevamente la oposición venezolana, incluso la oposición mundial, va a cometer el mismo error que cometió con el comandante Chávez, que es perderse la oportunidad de conocer a un extraordinario ser humano. El presidente Maduro, no porque sea el presidente, te lo puedo decir con total franqueza, tranquilidad, sin ningún ánimo diferente, es un excelente y un extraordinario ser humano. Vamos al actual momento. Recientemente se cumplió un mes desde el 12 de febrero. Usted se ha movido desde hace mucho tiempo en la actividad por los derechos humanos. De hecho, nos enteramos que es cofundadora de COFAVIC. Ha hecho trabajo en cárceles. En este momento, y particularmente desde el 12 de febrero, el tema de los derechos humanos está muy sensiblemente interpretado de distintas formas en Venezuela. Y hay sectores que responsabilizan a los cuerpos del orden público, llámese Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, en la atención y en el abordaje de las distintas manifestaciones. ¿Qué quiere compartir con el público en esta materia? Creo que el discurso actual que maneja la oposición, incluso esa mediática que acompaña a la oposición, es de una doble moral inexcusable, Eduardo. Y discúlpame que te lo diga de esta manera, quienes en el pasado fuimos víctimas de violación real de los derechos humanos, realmente nos sentimos escandalizados al ver las protestas ahorita por supuesta violación de los derechos humanos. Yo te voy a decir algo que nunca lo he dicho en público. Cuando yo tenía 2 años, fuimos a visitar a mi padre en una cárcel de la Dirección de Inteligencia Militar de la época, el CIFA, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada. A nosotros nos encerraron en un cuarto de 2 metros, 2 por 2, y nos tiraron a mi mamá, que tenía un embarazo de 8 meses, a Jorge y a mí, nos tiraron una bomba lacrimógena y nos encerraron en el cuarto. Mi mamá perdió el bebé y Jorge y yo obviamente estuvimos hospitalizados y bueno, a mí me trajo secuela en un pulmón. No existió un solo organismo internacional de defensa de los derechos humanos, un solo organismo nacional de defensa de los derechos humanos, ningún periódico, ¿sabes?, que retratara o denunciara de alguna manera la violación de los derechos humanos. Quienes tuvimos participación en verdaderas protestas estudiantiles cuando fuimos estudiantes, sabemos que ni el motivo era lo que está motivando a los presuntos estudiantes actualmente, ni la represión, ni la respuesta de los organismos de seguridad puede considerarse siquiera similar. Yo me acuerdo
particularmente una fuerza armada represora que disparaba contra los estudiantes, que incluso alineaba, como se llamaba en la época, las balas para los estudiantes con clavos, con tuercas. Teníamos estudiantes que fallecían con tuercas, clavos en sus cerebros, en los pulmones. Entonces, es un discurso, Eduardo, realmente manipulador, cargado de una doble moral, cargado incluso, oye, yo no quisiera ser tan fuerte, pero realmente de una hipocresía terrible. No hay comparación alguna. Quienes vivimos el expediente terrible, el expediente negro de la Cuarta República en materia de derechos humanos, no hay comparación alguna con la actuación de nuestras Fuerzas Armadas hoy y de las fuerzas policiales que ya cumplieron un mes recientemente conteniendo la acción violenta, vandálica y terrorista de estos grupos que se llaman o se dicen que son estudiantes cuando realmente no lo son. Mire, tenemos que hacer una pausa. Yo quisiera en la próxima parte profundizar más en detalle sobre su argumentación y explicar desde su punto de vista cómo están actuando la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, cuando hay tantas denuncias. ¿De qué manera esto, desde el punto de vista institucional, se está canalizando? ¿Qué garantías tiene la sociedad venezolana que a través de videos o fotografías, con la precisión que cada una y el valor probatorio que cada una pueda aportar a la administración de justicia, se puede estar tomando en cuenta, bueno, para que paguen aquellos que realmente se hayan excedido, estén donde estén? Regresaremos con la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez. Ministra, denuncias, pruebas, la necesidad y el derecho que tiene la gente de saber que se administra justicia con justicia. ¿Cómo están actuando las instituciones? Fíjate, hay una realidad inventada por la mediática nacional y occidental, que han estado trabajando cartelizados además formalmente, porque así ha sido anunciado en los principales medios del hemisferio, con comunicados y coletillas que deben tener permanentemente estos medios de comunicación, hablando de las supuestas violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Bueno, esa es la realidad inventada de los medios de comunicación. La realidad verdadera es que nosotros tenemos más de 10.000 funcionarios, han participado, Eduardo, en la contención, ni siquiera en la represión, en la contención de la violencia. Cuando tú te das cuenta cómo han sido atacadas las instituciones públicas de una manera además dramática, el servicio de transporte público, el servicio eléctrico, el servicio de CanTV, la banca, tanto pública como privada. Realmente la actuación de los cuerpos policiales y tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía ha sido completamente apegada a las leyes de la República, donde se puede hablar que en términos individuales hubo uso excesivo de la fuerza. Bueno, hay más de 14 funcionarios detenidos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público y de los tribunales de la República para que se investigaran esos casos. Cuando tú comparas con el pasado, Eduardo, vete recientemente al año 89, el Caracazo, el 1 de marzo tuvimos una masacre en Caracas, más de 3.000 muertos. Tienes el caso de Yumare, el caso de Cantaura, el caso del Amparo, porque la violación de los derechos humanos en la Cuarta República punto fijista era una política de Estado. Tú no puedes comparar esa situación, Eduardo, con lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, cuando realmente ves que tenemos guardias nacionales que fueron asesinados, pero realmente con saña, policías asesinados. Recientemente esta semana también tuvimos guardias nacionales heridos por francotiradores. Entonces tú dices, ¿realmente podemos hablar de violación de los derechos humanos? ¿O es un expediente que está armando la mediática mundial en torno a lo que sucede en Venezuela en víspera y pretendiendo una intervención extranjera? No se compara, Eduardo, lo que ha sido la intervención de las fuerzas policiales en este momento para contener estos hechos vandálicos y que yo no dudo, conforme a las convenciones internacionales en la materia, de señalar, Eduardo, que son hechos realmente terroristas, porque han llegado al límite de causar realmente terror en la población. Hay vecinos que quisieran retirar sus barricadas y por temor a ser asesinados no se atreven a quitar las barricadas. Ministra, sobre ese tema, recientemente esta semana el Tribunal Supremo de Justicia ordena a 2 alcaldes de Miranda, concretamente El Hatillo, Smolansky y Baruta Blight, y Escarano, del municipio San Diego de Carabobo, actuar ante barricadas, fundamentalmente, haciendo un resumen, garantía de libre tránsito,
no poner en riesgo los derechos a la educación, trabajo, salud, alimentación, así como también omitir sus funciones de recolección de basura. No solo la interpretación, ¿qué efecto debe tener esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia para estas u otras alcaldías? El efecto que tiene cualquier sentencia de un tribunal de la República, Eduardo, debe ser de inmediato y estricto cumplimiento, y quien no cumpla una decisión de un tribunal está sujeto a desacato de las órdenes judiciales y por tanto pueden ser privados de libertad. Ahora, ¿qué es importante aquí, Eduardo? La pregunta a esos alcaldes es ¿por qué renuncian a competencias que son incluso señaladas en la Constitución de la República, en el artículo 178, como de cumplimiento obligatorio? Son funciones, son atribuciones exclusivas de los municipios. Por ejemplo, el caso de la recolección de los desechos sólidos es una competencia atribuida a los municipios. ¿Por qué estos alcaldes no recogen la basura? Que sabemos que la basura está siendo utilizada ahorita como una herramienta política para encender las calles, para tapar impedir el acceso al libre tránsito. Entonces tú preguntas, ¿ahí hay actuación de complicidad? Yo diría que hay una actuación más activa de estos alcaldes que casualmente, como bien ha referido el presidente Nicolás Maduro, estas acciones violentas, terroristas, coinciden justamente en las alcaldías de alcaldes opositores. Entonces yo diría que vamos más allá de la complicidad, Eduardo, o vamos más allá incluso a la renuncia de atribuciones que no les son permitidas renunciar. Hay un papel más activo de estos alcaldes, prácticamente como activistas de las guarimbas, activistas de impedir el libre acceso al tránsito a los ciudadanos, el hecho de que el libre comercio incluso se ve impedido, porque ¿quién te va ahorita a un restaurante en la zona de los Palos Grandes, Altamira, Las Mercedes? ¿Quién puede acceder si tienes una situación de violencia desmedida en todas las calles de estos municipios? Ministra, la comunicación, la información es importante en toda actividad humana, social, particularmente en la promoción de la paz, que es una tarea y es una premisa que está colocada sobre la mesa. Hay una convocatoria llamada inicialmente la Conferencia Nacional de Paz, que ha tenido ahora unas versiones regionales que se van desplazando por el país. Más allá del escepticismo o de la fe y la confianza que haya en los distintos sectores, ¿qué evaluación tiene usted sobre el avance de esta iniciativa? Primero, Eduardo, que la paz no solamente es una iniciativa, es un deber que tenemos nosotros como gobierno y que deberíamos también tener todos los ciudadanos. El deber de mantener y preservar la paz, no darle espacio al odio. Cuando nosotros vemos esta iniciativa del presidente Maduro, yo te podría decir que casi el país en su totalidad está apoyando esta iniciativa. Cuando tú ves la instalación de la mesa de paz en el ámbito económico, oye, ha dado unos frutos interesantísimos. Prácticamente todas las propuestas que llevaron los sectores económicos a la mesa, excepto 3 que todavía se están estudiando, fueron aprobadas por el presidente y se están ahorita en proceso de ejecución. También tenemos en distintos estados, se han instalado en las mesas de paz, como el estado Táchira, el estado Anzoátegui, vamos también para Carabobo, vamos en el ámbito comunicacional, nosotros tuvimos la responsabilidad de instalar las mesas de paz en el estado Táchira y en el estado Anzoátegui, de tal manera que tú ves que el país en su totalidad se suma a esta iniciativa, porque es un anhelo del venezolano. El venezolano por naturaleza, Eduardo, no es un ciudadano que busca la guerra. El venezolano por naturaleza, bueno, ya lo dicen los índices internacionales, uno de los países más felices del mundo, aunque algunos se ríen e ironizan con eso, bueno, pero es así. Los venezolanos somos personas relajadas, felices, que buscamos y procuramos la felicidad y la paz y el amor. Bueno, esto es una iniciativa que yo estoy segura, Eduardo, que va a dar su fruto y con la paciencia que corresponde, con la responsabilidad que nos toca, nosotros vamos a derrotar a la violencia. Ministra, vamos a la próxima parte y yo quisiera iniciarla con el tema de la economía, del avance del tiempo, de todo aquello que hay que gestionar, que hay que gerenciar en las respuestas que necesitamos, que nos convienen a todos los venezolanos. Y cómo visualiza el futuro en medio de esta dificultad, precisamente estos caminos hacia la paz, que le hacen pensar, como lo acaba de decir, que pronto los esfuerzos darán sus frutos. Regresaremos con la ministra de Comunicación e Información, Delcy Eloína Rodríguez Gómez.
Ya en esta última parte, con la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez. Desde ese interés de todos quienes nos están escuchando, independientemente del signo ideológico, por la perspectiva inmediata o de mediano plazo, ¿de qué manera piensa usted, de acuerdo con lo que está pasando, esto puede encontrar mejoría? La mejoría para todos, en el terreno de la paz, de la recuperación de la actividad del país. Fíjate, Eduardo, ¿cuál fue la intención o el objetivo del golpe? En lo inmediato, mermar la gobernabilidad. Todo lo que se venía haciendo el gobierno de calle, el plan de pacificación, los avances económicos. Bueno, de alguna manera la violencia detuvo esa gobernabilidad que está siendo retomada nuevamente. ¿Por qué? Yo te decía, hay que tener paciencia cuando un golpe es de estas características que se prolongan el tiempo, que va poco a poco, prácticamente conformándose día a día. Bueno, hay que tener la paciencia suficiente de no caer en la provocación de más violencia. Porque estos grupos violentos, terroristas, que en el fondo también que han pretendido, bueno, han buscado permanentemente la provocación, criminalizando a los colectivos populares, han buscado la provocación de una guerra civil, buscar la confrontación entre connacionales y hermanos. Afortunadamente, el gobierno nacional, bajo la dirección del presidente Maduro, ha logrado, con esta paciencia que yo te digo que se requiere para abordar un plan de esta naturaleza, ha logrado pues contener esa violencia. En el ámbito económico, Eduardo, la instalación de la mesa de paz en la economía ha tenido unos frutos extraordinarios. Estamos firmando incluso, llegando a acuerdos con el sector automotriz, con el sector agrícola, con el sector telecomunicaciones, es decir, con todos los motores, los 11 motores de la economía que están señalados tanto en el Plan de la Patria como en los objetivos estratégicos del gobierno del presidente Maduro. En lo inmediato, Eduardo, yo creo que los frutos los vamos a empezar a ver. Esta semana recientemente vimos al vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, anunciar el CICAT 2, de cómo vamos a un nuevo régimen de tipo cambiario que permita diluir esa guerra económica que desde el año pasado hemos venido padeciendo los venezolanos en general, que aunque no la veíamos porque la guerra económica ha sido de las más peligrosas porque, bueno, el enemigo no se ve, digamos, en términos concretos, pero lo estábamos padeciendo los venezolanos. Si tú recuerdas, en el mes de noviembre, cuando el presidente Maduro lanza la iniciativa de la ofensiva económica en la defensa de los salarios y de los aguinaldos de los venezolanos, bueno, ahí encontramos situaciones espantosas, cosas que ni siquiera nosotros imaginábamos que íbamos a encontrar. Una inflación inducida, Eduardo, que en algunos productos alcanzó hasta el 12.000, 15.000%, unos márgenes de ganancia realmente inexcusables y que no existen en ningún país del mundo, como estaba ocurriendo en Venezuela. Bueno, atacamos coyunturalmente esa situación y al resolver coyunturalmente el problema, bueno, se desata el 12 de febrero este golpe suave. Ahorita, con las mesas de paz en todos los ámbitos, que incluye el sector económico, que incluso están sentados, Eduardo, sectores económicos que tradicionalmente han sido opuestos a las políticas del gobierno bolivariano y de la revolución bolivariana. Bueno, esos sectores opuestos, sectores económicos opuestos, están sentados hoy en la mesa de paz, está diciéndole al gobierno, bueno, nuestro aporte para la paz es que se tome en consideración estos aspectos. Y el gobierno ha dicho, de acuerdo, yo voy a considerar y vamos a avanzar. Y eso es lo que estamos haciendo, es decir, estamos mostrando, Eduardo, al mundo, aunque lo quiera silenciar, aunque CNN se encadene solamente con los encapuchados y los que están incendiando los autobuses y los que están quemando cables y los que están asesinando a venezolanos inocentes, trabajadores inocentes, aunque CNN y la mediática occidental esté encadenada en mostrar una Venezuela que no existe, la Venezuela verdadera es la que está avanzando en pro de la paz, la que está avanzando y busca con determinación y con soluciones concretas la paz. Ministra, se me ocurre esta pregunta como reflexión final. Generalizar puede resultar injusto. Usted habla de violencia, de golpe, está la tesis de la injerencia internacional y dentro de esto, apelando incluso a la figura de aquellas 3 R's que tanto comentaba el presidente Chávez, en la necesidad de que todo líder o todo acto responsable debe tener la capacidad de reconocer los errores propios. ¿Qué habría que reconocer, si es el caso, en medio de lo que ha venido ocurriendo en el país desde el 12F, que no sea
violencia, que no sea golpe, que no sea injerencia internacional. Esa persona que nos está viendo y dice, caramba, yo no he sido violento, yo no me siento golpista, yo no provengo de una injerencia internacional, pero sencillamente no estoy de acuerdo con lo que hace el gobierno, estoy protestando, quiero que haya cambios. En ese sentido, ¿cuál es la reflexión? Pero es que depende, Eduardo. Obviamente eso no pasa solamente en Venezuela. Cualquier gobierno del mundo tiene sus opositores y tiene incluso no solamente sus opositores, tiene sus disidencias. El problema es cómo tú canalizas tu postura. Porque yo no creo que atentando contra la vida de los trabajadores del Metrobús, por ejemplo, esa sea una forma de protestar. Yo no creo que incendiando las casetas o inutilizando las unidades del servicio del transporte público, esa sea una manera de protestar. Y no lo es simplemente, Eduardo, porque es un atentado contra el pueblo trabajador. Porque esas personas que hoy dicen disentir del gobierno nacional, bueno, tienen sus carros, pueden desplazarse libremente por donde ellos quieran, porque no tienen necesidad de acudir al servicio, al transporte público. Es decir, vemos afectados realmente los intereses del pueblo trabajador. Tú dices, bueno, ¿qué se generaliza? Vamos a ver, vamos a detallar el escenario. ¿Quiénes no se inscriben hoy en el llamado del presidente Maduro al diálogo por la paz? ¿Quiénes no se están inscribiendo? No se están inscribiendo los sectores de la MUD, ¿sí? Un sector de los partidos políticos que incluso muestran signos importantísimos de decadencia como existencia, como partido en sí. Bueno, son los que no se están sentando al llamado al diálogo. Pero tú ves que hay estados donde ha participado, incluso no solamente en los estados en el interior, sino también en Caracas, los opositores han podido decir al país en cadena o en transmisión directa por los canales del Estado, disentir del gobierno. Y aquí nadie ha visto lo que sí le sucedió, por ejemplo, a Luis Vicente León, que no se puede llamar que es un chavista o que es un militante de las fuerzas bolivarianas. Es una persona que normalmente tiene posturas críticas al gobierno. Bueno, ese señor estaba diciendo que este era un gobierno que todavía goza del apoyo popular y fue sacado del aire repentinamente en CNN. Aquí los disidentes al gobierno, los que tienen críticas que hacer al gobierno, han sido transmitidos por venezolanas de televisión, algunos en cadena, otros en transmisión normal, pero han tenido la posibilidad de expresarse. De tal forma, Eduardo, que yo creo que una posición seria, responsable, de cualquier venezolano o venezolana que quiera manifestar sus posturas diferentes frente al gobierno, tiene las vías para hacerlo. Tiene todos los mecanismos, porque Venezuela es un país donde existe libertad de expresión plena. Es tal la manipulación mediática que recientemente tuvimos a una entrevistadora internacional de CNN Internacional, Amanpour. Yo no sé si tuviste la entrevista que le hizo al presidente Maduro, y previa a la entrevista ella nos decía que por qué en Venezuela no había Twitter. Y le decía, pero señora, yo creo, a ver, le dijimos, vamos a tomarnos una foto y usted la envía a quien se la quiera enviar desde su cuenta Twitter. Yo trato todos los días también de enviarle un Twitter desde Caracas diciéndole, Amanpour, estoy aquí en Caracas, estoy en Venezuela, mira, te estoy enviando esta foto del presidente en sus actividades cotidianas normales de gestión de gobierno. Es decir, hay que, si queremos ser serios y responsables, tenemos que desmarcarnos de las manipulaciones, tenemos que desmarcarnos de los montajes, tenemos que desmarcarnos, Eduardo, de los guiones que son mampuestos, que son guiones que vienen del extranjero, que vienen del exterior, procurando un escenario que en Venezuela no existe. Cuando uno ve muchas veces estos planes macabros, Eduardo, por ejemplo, que tuvimos informaciones ciertas porque las comprobamos, que en determinadas clínicas del área metropolitana se estaba acumulando desechos bioinfecciosos, que son además desechos que merecen un tratamiento especial por el alto contenido contaminante y de peligrosidad a la salud pública. Bueno, las estaban aglomerando para ser utilizadas en estas guarimbas y eso con un efecto terrible para la salud de los ciudadanos. Nosotros tomamos medidas al respecto, el ministro de la Salud tomó medidas al respecto. Pero cuando tú ves estos planes macabros, Eduardo, tú dices, no, esto no es un sector democrático y la factura no es hecha en Venezuela. Yo pensaba que la oposición internacional hoy, no solamente al gobierno o a la revolución, disculpa, sino al país en sí, bueno, tiene la virtud de hacer de la idiotez, Eduardo, un mal guión para película, porque piensa que están haciendo realmente una película y están desconociendo la vida de los venezolanos y las venezolanas.
Ministra, ya muy brevemente, para terminar en tono positivo con un mensaje para todo el país en procura de ese gran objetivo que todos debemos seguir, la paz. Vamos a seguir construyéndolo, Eduardo. El gobierno nacional, desde todo punto de vista, está dispuesto a escuchar a todos los ciudadanos, como lo hemos venido haciendo, y vamos en conjunto a construir la paz. Gracias por esta visita, mucho éxito. Gracias a ti, Eduardo. Delcy Rodríguez Gómez, ministra de Comunicación e Información, hoy en Al Descubierto. Gracias a todos ustedes, por supuesto, por la compañía. Que tengan una semana feliz.